Principalmente va a estar en el tercio inferior del cuerpo, toda esta parte del abdomen hacia abajo. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener en la cavidad abdomen pélvica las principales lesiones. Entonces vamos a tener contusiones cerradas de abdomen. Y esas contusiones cerradas de abdomen podemos tener de víscera hueca o de esa contusión de víscera hueca o contusión de víscera maciza. ¿Y eso? ¿Cuáles son esas? Bueno, pues maciza, pues hablamos del hígado, hueca, hablamos del intestino. Entonces, cuando nosotros tenemos un golpe de esas características, lo que vamos a ocasionar es que puede haber un sangrado. Entonces, por eso es que en esta zona, cuando tenemos una lesión de ese tipo, el sangrado es el que nos puede causar mayor peligro para la persona. Y lesiones, obviamente, de extremidades inferiores. Ahí estaríamos hablando de diferentes lesiones. ¿Cuáles son? Fracturas. Las fracturas ya ustedes son conocedores y por lo tanto estaríamos hablando de fracturas, ya sea fracturas compuestas o expuestas, dependiendo de cómo se haya golpeado la persona. También va a depender del tipo de vehículo, por obvias razones, si este vehículo es de baja o es hacia baja su forma, porque hay diferentes vehículos y diferentes formas, no es lo mismo un golpe que, bueno, no sé, aquí va, si lo conozcan, el bochito o el Volkswagen, porque aquí en México todavía tenemos muchos Volkswagen. Si ustedes lo saben, no es lo mismo un bocho de esas características a un Aveo, por ejemplo. Entonces, es muy diferente la forma del contacto que va a tener el vehículo. Entonces, aquí por eso va a depender del tipo de vehículo y la altura de la defensa. Porque, por ejemplo, si hablamos de un bocho, el bocho, ¿dónde te va a dar el golpe? Va a ser más bajo que pensando en otro tipo de carro. Por eso vamos a tener contusiones en la parte baja del abdomen, en la cavidad pélvica, en las piernas, exactamente, pero principalmente muslos, lo que es el fémur, en las rodillas, exactamente. Genia, gracias. Entonces vamos a tener principalmente en las piernas. Y ahí son las principales. Vamos a tener escoriaciones, hematomas, el conjunto de todas las lesiones que ya hemos visto, esas van a estar ahí. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, equimosis, obviamente zonas equimóticas por el mismo golpe, pero nada más estamos hablando exclusivamente del golpe generado del coche hacia la persona. No estamos hablando todavía de qué pasa después, sino nada más exclusivamente estamos hablando de ese pequeño golpe. Entonces, ¿qué vas a presentar? Equimosis, hematomas, ¿por qué? Porque el mismo golpe te va a hacer ruptura de vasos sanguíneos y esas rupturas vamos a tener hematomas, fracturas cerradas, ¿cierto? Pueden ser fracturas cerradas o expuestas. Esto las fracturas no las exime el tipo de golpe, de contusión que tiene. Aquí es de acuerdo a la velocidad y al tipo de vehículo. Otra de las cosas, vamos a encontrar las desgarres, obviamente. Vamos a encontrar, por ejemplo, astillas óseas. ¿Qué significa eso? Son las mismas fracturas y van a estar fragmentadas. Entonces, al estar fragmentadas, podemos encontrar esas astillas. Y por obvias razones vamos a tener exposición de hueso, principalmente en la región del fémur, en la región de la tibia, del peroné, es donde nosotros vamos a generar o tener mayor cantidad de lesiones. Ese tipo de lesiones van a depender, estas astillas, por ejemplo, el tipo de desgarre que produzcan la lesión. ¿Qué quiero decir con esto la lesión? Si la lesión afecta, ese huesito llega y corta una arteria, por ejemplo, entonces te va a ocasionar a ti sangrados impresionantes en los cuales son muy difíciles de manejar cuando tenemos una lesión.
podemos tener un síndrome compartimental a nivel del fémur. ¿Qué quiero decir un síndrome compartimental? Que hay una arteria, una vena, cuando está fracturado el hueso, por obvias razones, afectamos, sin afectar, por ejemplo, la contusión es cerrada en la pierna. No hay herida, hay un hematoma, pero ese sangrado, hay una astilla que le pegó, válgame la expresión, rompió una arteria. Entonces, el muslo o la región del fémur es uno de los pocos lugares en donde puede guardarse gran cantidad de sangre. ¿Cuánta sangre puedo tener? El promedio, pues ya saben la mayoría de ustedes cuánta cantidad de volumen de sangre tenemos, de 4 a 6 litros, dependiendo si es hombre o mujer. Entonces, de esa cantidad podemos tener a nivel del muslo alrededor de 3 litros. Se pueden almacenar simplemente por el mismo contacto. Entonces dices, bueno, pues, pero si el contacto fue mínimo, no eran tanta el golpe que le dio la persona y sin embargo, a los pocos minutos, la persona fallece. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo de fractura que tiene la persona generó, esa misma fractura generó una lesión a nivel de la arteria y esa arteria es la que sangró y permitió que la persona falleciera. En esos casos es un tratamiento sumamente rápido, pero con pronóstico muy reservado. ¿Por qué? Porque es una arteria. Acuérdense que el flujo sanguíneo de una arteria es rápido. También la proyección. Otra de las cosas, cuando la persona ya tiene su contacto, va a ser proyectada. Al ser proyectada la persona, entonces va a depender, y nuevamente repito un punto, va a depender del vehículo. Siempre vamos a depender del tipo de vehículo que estamos hablando. Entonces, el vehículo que contacta y la velocidad con la que se conduce, pues, un camión, por ejemplo, o un automóvil causa lesiones diferentes por su diferencia entre las frentes y su masa y peso y sus alturas. Eso es una cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta. Aquí los criminalistas tienen que ser muy audaces, por ejemplo, en física. Ahí sí tienen que sacar la fórmula para determinar el peso. Por eso es masa, peso y altura para determinar la velocidad en la cual viajaba el vehículo. Entonces, eso es muy importante en este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa va a suceder? Si se tiene que la parte plana y alta de los camiones hacen que las víctimas sean lanzadas o proyectadas hacia el frente para caer en el arroyo asfáltico y dependiendo también de sus velocidades, el vehículo proyectará hacia el cofre o hacia el parabrisas. Eso es muy importante e incluso hacia el toldo. Eso es muy importante porque vamos a depender de mucho de la velocidad y también sobre el objeto. Un caso que hubo muy interesante en el cual la persona viajaba de noche, por ejemplo, pero viajaba en una carretera. Y obviamente, al viajar en una carretera, pues a veces pones las luces largas y otras veces quitas, pero en el momento que quitan las luces largas, no se da cuenta y porque aquí la situación es al revés, cuando no es un peatón, pero aquí es me refiero al peso y a la velocidad. El peso es al revés, cuando el vehículo y no pega contra una persona y pega contra un animal, válgame la expresión, una vaca, un toro, entonces esta es lanzada hacia arriba. Entonces aquí la persona afectada es el conductor por el peso que tiene, por ejemplo, porque llevas tanta velocidad que el mismo animal, la gravedad obviamente sube, pero el peso no, y baja, y cae exactamente hacia el toldo. Entonces, por eso es muy importante determinar. En ese caso que tuve de esa persona, pues esa persona lamentablemente la vaca le cayó encima.
y por obvias razones, pues la persona falleció en ese momento, en ese sitio, y es que viajaba de noche. Entonces, una de las cosas es que en las noches, sobre todo los colores, se dicen que los colores negros del carro son de los carros que son poco visibles para las personas. Entonces es muy importante, y sobre todo las personas cuando están vestidas de negro y sobre todo en lugares oscuros no son fácil de ver. Entonces ahí viene la velocidad y hacia dónde son proyectadas. Otra de las cosas que tenemos que al proyectarse la persona hacia atrás, la víctima puede contactar en primera intención con su región glútea. Esto es una parte muy interesante. ¿Por qué? Porque pega hacia acá, hacia el toldo, y entonces el cofre del vehículo de mediano, o sea, estamos hablando de vehículos medianos, no estamos hablando de vehículos altos ni grandes, sino vehículos pequeños, los vehículos compactos. Entonces, impactándose una región de la cabeza contra la superficie externa del parabrisas. Ahí es donde se explica por qué la persona, al ser levantada y pegar la región glútea, por ejemplo, en el toldo, esta persona llega a pegar en el parabrisas y ahí ocasionarle un traumatismo craneoencefálico. Al ocasionar nosotros un traumatismo craneoencefálico, estaríamos hablando, ya ustedes también, ya les he comentado, los diferentes tipos de traumatismo craneoencefálico que tengamos, y de aquí es el tipo de lesión que va a tener y la calidad de vida que pueda tener la persona. ¿Ok? Entonces es muy importante esto, porque el trauma va a depender siempre de la velocidad y del tipo de impacto o del tipo de vehículo del cual estamos hablando. Otra de las circunstancias que también debemos de tomar en cuenta es que también de los sitios ciegos de nosotros que tenemos es la velocidad que se genera. Por ejemplo, se puede producir un hundimiento hacia adentro en forma semiesférica con va a tener forma de estrellas radiales y concéntricas. Ese es el tipo de trauma que vamos a encontrar cuando se pega con el parabrisas. Por eso es muy importante saber cómo fue el golpe, si fue provocado por el parabrisas o fue provocado por el toldo o cómo cayó la persona. Entonces, esto sí estamos hablando de a veces que no se requiere mucha velocidad, pero sí necesitamos también en la altura de la persona o la forma en cómo está. A mí me tocó el caso de, ustedes sabemos que en todos los estados de la República Mexicana hay personas que piden caridad en las esquinas y tenían la costumbre también de mandar a los niños a pedir caridad. Bueno, pues eso está muy bien. De eso uno no está en contra de que pidan, pero sí de que cuando los niños tienen esa confianza de andar, válgame la expresión, toreando a los carros, no se dan cuenta también de las velocidades. A mí me tocó ver el caso de un niño más o menos de 10 años de edad, pero obviamente desnutrido, de bajo peso y talla, pues obviamente. Entonces iba caminando, jugando, quitándose los carros, pero en ese preciso momento no le calculó bien la velocidad que venía el carro y lo alcanza y sale proyectado. Y entonces en esa proyección cae exactamente así como está aquí. La velocidad hace que caiga hacia el toldo y reciba un traumatismo craneoencefálico. Y de ese traumatismo craneoencefálico tiene exposición de material cefálico y no había manera de hacer nada por ese niño. Entonces, pero aquí era la velocidad del carro, pero es en el frenado también súbito que puede tener el carro. Y este caso sucedió así. ¿Por qué? Porque estaban en la calle, entonces estaban en la esquina y el carro venía a una velocidad más alta. Cuando se dio cuenta que estaba el rojo, él quiso frenar
y al frenar también le aparece ese niño. Y en ese momento quiere frenar. Recordaremos que la velocidad del carro, pues no se para, dijera, pues no se para como si fuera, no sé, que darle la expresión como si fuera un caballo, pues le decimos al caballo hoy, sin embargo, el caballo tampoco se para así de súbito. Entonces los carros tienen una inercia, una velocidad en la cual, dependiendo de qué kilometraje lleves, es la cantidad de metros que va a salir hacia adelante. Y por lo tanto, pues obviamente por esa misma inercia, pues, alcanza al niño. Y pues no hubo manera de hacer más. Y en ese caso, pues obviamente no hubo ni reparación. Le estoy hablando de un caso que no hubo reparación del daño del niño, ni siquiera la persona entró a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Por eso es que les decía yo a ustedes, es muy importante que todos los cambios que se generen en los códigos penales, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque nos permiten a todos nosotros también dar la oportunidad de modificar y ver cómo se hace la reparación del daño en esta persona o cómo se va a arreglar esta situación. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Y sobre todo, por ejemplo, si los que tenemos carro, pues obviamente tenemos y debemos de tener seguro, que es tan importante, y sobre todo en estos casos. ¿Cuál es la fase de caída? Pues en la fase de caída es muy importante. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo. Entonces, ya vimos que tenemos el golpe. Ya sabemos que la velocidad nos puede generar fracturas a nivel de extremidades, de abdomen. Ahora, falta la caída. Y ahí vienen las otras lesiones que va a presentar la persona. Obviamente la parte más afectada siempre va a ser la piel, por obvias razones, que es donde está. El cuero cabelludo es una zona donde va a tener mayor lesión. Posteriormente va a depender si cae en la región frontal, vamos a tener equimosis o en la región occipital, en la temporal. Va a depender de cómo caiga la persona, de qué lado cayó. Y ahí vamos a tener obviamente hematomas. Vamos a tener rupturas de vasos sanguíneos y esto generan estos hematomas e incluso heridas por contusión. Y estas contusiones, por obvias razones, te van a poder generar otras nuevas fracturas. Del mismo golpe, del mismo accidente, ahí vienen las otras fracturas. Y de estas, pues obviamente, si dependiendo de cómo venga una fractura compuesta y dependiendo del tipo de caída que tiene la persona, si tiene una fractura compuesta o una fractura simple y posteriormente se hace una fractura expuesta, pues va a depender mucho, ¿sí? Va a depender también del tipo de caída, cómo cae la persona y si cae esa proyección y cae directamente el cráneo al suelo, no mete las manos, pues estaríamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico. Y ese traumatismo cráneoencefálico severo, pues vamos a ver qué es lo que le pasa. Porque por lo regular se cae por obvias razones de cabeza, por obvias razones estaríamos hablando que es mortal y que no tenemos ningún pronóstico a corto plazo, no tenemos ningún problema, hay ninguna situación en la cual para darle un pronóstico de vida a una persona de ese tipo. Entonces es muy importante entender que todas las lesiones van de la mano, ¿sí? Dependiendo del tipo de caída. También se llegan a observar contusiones en extremidades ahora superiores. ¿Por qué? Porque va a caer la persona. Y si la persona lo primero que se va a defender o trata, viene consciente, pues es evitar el golpe en la cara. Entonces va a querer meter las manos, los brazos, las extremidades superiores, entonces ahí vienen otro tipo de lesiones y que va a ser en los hombros, en el codo, en las manos. Entonces, ¿por qué? Porque es una maniobra instintiva. Te vas a querer defender, vas a querer evitar alguna lesión en el cerebro para que esta no sea mayor. Ya vienes con otras lesiones, bueno, vamos a ver cómo están, vamos a tener contusiones, equimosis, escoriaciones, obviamente vamos a tener dermoabrasiones
y estas van a ser profundas. No quitemos de aquí ninguna fractura. De estas fracturas siempre van a tener fracturas, pueden ser simples, expuestas en extremidades superiores. Y aquí el pronóstico es agregándole a todas las demás. ¿Qué otra cosa? Esta es muy importante. La fase de arrastre. ¿Qué es la fase de arrastre? Pues es cuando el peatón al caer sobre el piso se desliza por inercia del peatón y sufre lesiones por efecto de la fricción contra el arroyo. Pero ese es el arrastre, o sea, por inercia te vas resbalando y vas ocasionándote otro tipo de lesiones y ahora son quemaduras por fricción, porque esa fricción en el momento en que el arrastre que te lleva, vas hasta allá, te va llevando la misma velocidad. Pero la otra, cuando se atora o se engancha. Y esa es de las peores, con peor pronóstico que podemos encontrar a la persona. Porque el arrastre siempre va a caer en que se atora con la persona. Entonces, aquí se atora la persona, una prenda se atoró en alguna parte del carro. Y en esta viene un ejemplo un caso que fue muy sonado, bueno, no fue sonado, pero un caso que yo tuve de una persona que venía manejando. Él venía conduciendo, iba a entrar a trabajar a las 7 de la mañana, entonces venía sobre una calle y venía a una velocidad no muy alta, da la vuelta a mano derecha y sigue y de momento siente que como que el carro como que se eleva y cae y sigue. Y dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? Frena y al momento que cae y al momento que sale del carro, se da cuenta que arrastró a una muchacha. ¿Y qué le pasó? En ese arrastre le pasa encima, tiene un aplastamiento la persona. Entonces, cuando él lo detienen, por la hora que lo detienen, él iba a entrar a las 7 de la mañana, eran antes de las 7 de la mañana, todo el mundo empezó a decir que la persona venía en estado de ebriedad por la velocidad y todo el mundo decía, es que venía como loco. Y en este caso sí me tocó muy interesante porque se tenía que defender. La persona no venía en estado etílico, que era lo primero que las personas empezaron a decir. Él se detuvo, vio lo que había sucedido, revisó a la persona, dice, no hay nada que hacer por esa persona y se queda en el lugar. No se escapa, no corre, no nada. Se queda ahí. Le hacen las pruebas, lo detienen por obvias circunstancias, le hacen la prueba de alcoholimetría, sale negativa. Él, por su parte, se hace la prueba de alcoholimetría y aparte se hace todas las pruebas toxicológicas habidas y por haber en sangre para que se determine que él no tenía ni había consumido ninguna sustancia de ningún tipo, legales o ilegales. Eso sí hizo él. En el juicio, durante todo ese juicio, una de las cosas que les he venido comentando es la famosa fórmula del peso del carro, del peso de las llantas, porque se hizo por física y por física se hizo esa determinación y él decía que él no venía a más de 40 kilómetros por hora, que la velocidad que obviamente tenemos aquí en la ciudad de Puebla, tenemos 30 kilómetros por hora. Obviamente venía por arriba 10 kilómetros. ¿Sí? Se ha estipulado así, 30 kilómetros en las calles y en los bulevares 50 kilómetros por hora. Y otros bulevares más grandes que tenemos aquí en Puebla, hasta 70 kilómetros por hora. Eso es en promedio. Entonces, él decía, yo iba a 40 kilómetros por hora. Efectivamente se hizo la fórmula, se determinó y se vio que efectivamente él venía y viajaba a 40 kilómetros por hora.
Fue un accidente y eso es lo que les comentaba yo a ustedes. En el arrastre, él arrastró a la persona, pero lo que sucedió es que en su punto ciego, a la hora de dar la vuelta, venir de recto a dar vuelta a mano derecha, en ese preciso momento la persona atraviesa la calle y traía y la falda fue la que se enrolló, por eso decía, cuando sufre una atropella y se atora, y en ella se atoró la falda. ¿Cómo sucedió? Que en ese mismo momento, a la hora de dar la curva, la muchacha la jala y por inercia se va hacia adelante ella. O sea, ella no fue atropellada con todos los mecanismos de caída ni nada, sino ella se atora y al atorarse cae hacia adelante, hacia el vehículo y le pasa encima el vehículo y la arrastra. Ese es el arrastre que ella tiene. ¿Ok? Lamentablemente no hubo nada que hacer por la muchacha y falleció en ese momento. Por eso es el engancharse de las ropas. Y sí, se tomó la distancia en que se tiene, obviamente, desde el sitio donde se fue el arrastre hasta donde se detuvo él, fueron alrededor de, no recuerdo si 20 o 30 kilómetros, perdón, metros de distancia. O sea, fue muy poco porque él, al momento de sentir esto se detiene. Por eso el engancharse de las ropas de la víctima en algunas partes salientes de, las, de las cosas en las cuales las personas deben de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de ellas dicen, no, pues no pasa nada si yo me paso pegado al carro. No pasa nada, no pasa nada, sí pasa. Entonces se pueden encontrar múltiples escoriaciones, como es el caso. En ella tenía una compresión, aplastamiento, y ese aplastamiento fue toraco, nada más fue torácico, pulmonar totalmente. No hubo un traumatismo craneoencefálico, sino la llanta pasó por el tórax. Entonces, por eso es que se levanta el carro. Entonces, por eso podemos encontrar, bueno, en casos de que haya ese atropellamiento y donde se engancha la ropa, bueno, pues podemos encontrar lesiones dermoepidérmicas, lineales, paralelas. ¿Por qué? Porque te da el arrastre que tiene. Entonces, en áreas del cuerpo específicas. Esto es muy importante porque te van a dar placas muy grandes de hematomas serosos que se ven brillosos. En el momento, si la persona llegase a sobrevivir, por ejemplo, se ven hematomas grandes, equimosis grandes, serosos, que se ven brillosos en la persona si es que está viva. Entonces, escoriaciones puntiformes que pueden llevar a una dirección cubierta, y eso es muy importante porque te van a dar hacia dónde fue el arrastre. Entonces, con restos obviamente de la tierra. Y ustedes saben perfectamente que hay en unos países en donde para que los incapaciten y les den unas indemnizaciones provocan atropellamientos. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta esto para las velocidades que nosotros llevamos. Otra de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, eso, Kenia, exactamente, tienes toda la razón. Por ejemplo, Kenia comenta algo muy cierto, esos videos en donde las personas se bajan del carro y se ponen a bailar. Entonces, ese tipo de actos que hacen, la verdad es que hay muchas cosas que están sucediendo, imprudencias, gracias, Kenia, muchas imprudencias, esa es la palabra correcta, gracias, en las cuales las personas hacen cosas que no deberían de hacer. Entonces, cuando hacen ese tipo de actividades, obviamente ponen el carro en marcha y se ponen a disque bailar. Entonces, al querer volverse a regresar, y si han visto algunas escenas en donde ellos mismos se caen o ellos mismos se enrollan
la ropa se enrolla con el carro y ahí es donde sufren esta parte que no hemos hablado, la de aplastamiento. Entonces son aplastados por el carro por las mismas imprudencias, aunque la velocidad que tenga el carro es mínima, por obvias razones, porque va en primera, porque por obvias razones no está corriendo, y eso vamos a ver. Vamos a tomar en cuenta que el carro es automático y recuerden ustedes que en primera, pues obviamente tiene hasta más de 20 kilómetros por hora en la velocidad que lleva. Y con esa velocidad tiene para causar lesiones impresionantes en las personas. Entonces, hay muchas actividades que las personas tienden a hacer ahorita en esta sociedad y esta sociedad nos compromete a nosotros para decir, bueno, pues es que estas lesiones son provocadas y son provocadas por ellos mismos. Y al final de cuentas, pues obviamente quieren un culpable, pues aquí quién fue el culpable, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque las extremidades superiores van a tener este tipo de lesiones. Cuando nosotros tenemos el enganche, vamos a tener escoriaciones anteriores o ventrales, anteriores y posteriores, por obvias razones, de los dos lados. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo, al ser arrastrado, va a depender si el arrastre es sobre una misma superficie o si el arrastre fue porque la persona se fue girando y al ir girando te vas dando más lesiones. Entonces, dependiendo sobre qué región cayó el cuerpo en el piso o si giró o no en la dinámica. Eso es muy importante, porque aquí vamos a entender esto. El arrastre aquí está arrastrado. Aquí entendemos que el cuerpo lo arrastró el mismo camión. Bueno, en eso sí entendimos esto. Pero hay otras en donde el arrastre o la persona cae hacia un lado y esa misma persona va girando acá. O esa persona solamente cae en una misma posición, en decúbito, por ejemplo, y hasta por allá va a dar, válgame la expresión. ¿Sí? Es como las motos. Cuando la persona se cae, se han dado cuenta que cuando la persona va en moto y se cae, unas personas van girando y otras se deslizan completamente. A eso es lo que me refiero en el enganche, que va a depender de eso, si hay giros o no hay giros en este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones son muy importantes para que la persona que tiene este tipo de lesiones lo podamos determinar. Otra de las cosas importantes es el aplastamiento. Como yo les decía, el aplastamiento puede ser típico o atípico. ¿De qué me refiero a esto? Pues típico es cuando el vehículo pasa por encima de alguna parte del peatón. Y ojo, las lesiones y el machacamiento que va a tener en este tipo es muy serio. Las secuelas que va a tener a largo plazo la persona es importante. Les comentaba al principio de la clase, les decía, cuando un tráiler, les decía, es que las leyes ahorita las han modificado por eso. Los trailers decían, me sale más barato muerto que vivo. Y les decía, y ese caso de ese joven, ¿qué le pasó? Bueno, pues le pasó la llanta, una sola de las llantas traseras le pasó encima de la pelvis. Por obvias razones, quedó una fractura, aplastamiento de la pelvis con estallamiento de los órganos reproductores, que era la mayor tragedia que teníamos acá. ¿Por qué? Porque el joven no tenía otra lesión. La lesión del golpe, del primer golpe cuando lo atropelló, simplemente era una escoriación lineal que tenía a nivel frontal, era todo.
¿De cuántos centímetros? Si ustedes me preguntan, bueno, pues fue más o menos como de 5 o 6 centímetros. Era todo lo que tenía el joven. Pero cuando esta persona se le ocurre pensar así y colocar la reversa, pues las lesiones fueron más devastadoras para el muchacho. Y desde un punto de vista psicológico, mucho más. ¿Por qué? Porque como él mismo lo decía, ya no voy a servir, por varias razones se operó la región, eh, el aparato reproductor se operó, pero con muy malos resultados para él. Ya después del caso, fue un caso que entró en depresión el joven, pues era un joven de verdad muy jovencito, 18 años, que la verdad entró en una depresión mayor y tomó una decisión muy difícil el muchacho después, por esto. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta las secuelas o los problemas, por eso las leyes las van cambiando, porque en ese caso, pues la persona que atropelló, pues siguió su vida, si es que se acuerda de este caso, este, pues ojalá lo recuerde bien, porque, bueno, él ya no creo que haya enterado de la decisión del muchacho, porque al final de cuentas, las secuelas y todo, pues se la quedó el muchacho, ¿sí? Pero no lo que venía después. Tenemos otra que es aplastamiento atípico, que es cuando un vehículo al impactar contra un peatón lo proyecta en contra de un objeto duro. Y este es atípico, un muro, un poste, el costado de otro vehículo, o lo aplasta contra dicho vehículo, y esto le causa esa causa de la velocidad y la masa del vehículo. Este es atípico. Por eso les decía en un principio, también tenemos atropellamientos atípicos. Los atípicos ahorita que son motos, que ahorita tenemos, yo creo que en todas partes del mundo tenemos una cantidad impresionante de motocicletas y la cantidad de personas irresponsables que manejan también las motocicletas. Dentro de ellas también hay personas imprudentes que manejan de otra manera. En esos atípicos, cuando es un atropellamiento atípico y aplastamiento atípico, son de los casos más difíciles que nos pueden tocar a nosotros. Uno de los casos que les voy a contar es uno de que viajaba en una moto. Viajaban estas dos personas en una moto, una motoneta, bien felices. Eh, Vivían en una comunidad en donde para ir a comprar simplemente el pan tenían que viajar, tenían que desplazarse a otro lado. Entonces, por eso utilizaban la motoneta para llegar más rápido y no estar caminando la distancia. Entonces, llegan a la comunidad, al pueblo, porque era un pueblito, llegan y compran lo que tenían que comprar. Entonces, habitualmente, pues en todos los lugares yo creo que conocemos los topes, ¿no? Los vibradores o aquello que utilizan para que las personas no manejen o circulen con exceso de velocidad. Ahí tenían un tope y ahí estaba parada esta persona y estas personas estaban paradas porque la saludaron. Entonces, de momento voltean y venía la patrulla siguiendo una camioneta. En ese momento estaban las personas, una de ellas, obviamente, era la que manejaba la motoneta, y en la parte de atrás venía otra jovencita. La mayor tenía 15 años y la que venía en la parte de atrás tenía 9 años. Cuando venían siguiendo, como venían a exceso de velocidad, se le ocurre casi siempre por lo regular en las orillas de los topes dejan un espacio para que pase el agua. Bueno, pues en ese espacio estaban ellas paradas. Pasa la camioneta y se las lleva. La jovencita que viajaba en la parte posterior de la moto sale proyectada, pero la de adelante, por la inercia y la velocidad que llevaba, eh, se atoran. Ven que las motonetas son aquellas que tienen
el guardafango en la parte de adelante de las motos, bueno, pues se atoran sus piernas en esa zona. Entonces, no se puede despegar ella, no puede quitarse de ahí. Entonces la moto se cae a su lado, a un costado, a su costado derecho cae la moto y la va empujando el carro. Entonces por eso es aplastamiento atípico, porque en ese momento la sigue empujando, pega su cara con uno de los postes, sigue su loca travesía, o no sé ni cómo decir la palabra correcta del conductor, sigue su loca, la sigue llevando hasta impactarla contra una barra. Hasta ahí quedó su loca carrera de esta persona. Obviamente fue detenido. Y que me pueden decir, pues si venía drogado, sí venía drogado, venía alcoholizado la persona, sí venía drogada y alcoholizada, venía con todo. Esta persona venía bien cruzado. La verdad es que lo que logramos levantar de este cadáver, pues fue de cráneo, de cara, de nada. Ahí no tuvimos nada de suerte. Y del cuerpo, pues en realidad fue muy poco, totalmente aplastado. Por eso un aplastamiento atípico. Es un caso muy sonado, la verdad es que fue una situación muy complicada para la familia, pero sí es un caso en donde pues ni las disculpas ni nada sucede en una fase de aplastamiento. Por eso les decía yo a ustedes, la velocidad siempre implica muchas cosas. Pero en la fase de aplastamiento tenemos algo muy importante que nos va a dar dónde el paso de los neumáticos en el cuerpo nos va a determinar el tipo de llanta que pasó por encima. Eso es muy importante porque nos va a dejar los dibujos y las marcas que tiene el cuerpo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, para también deslindar responsabilidades. ¿En qué me refiero? Que si el cuerpo fue aplastado o fue aplastado por otros vehículos, pues se pueden determinar por las marcas que se quedan en el cuerpo. Al momento de levantar este cadáver, por obvias razones, va a quedar con múltiples marcas alrededor de él. Y esto es una de las cosas que nos va a determinar también la dirección hacia dónde hacia dónde van las llantas. Entonces, esos dibujos son de vital importancia para los cadáveres cuando se levantan. Entonces, nos van a determinar cuántos vehículos pasaron encima de él. Por ejemplo, cuando es un atropellamiento en vías muy rápidas, por ejemplo, una autopista, en donde las personas no alcanzan a medir la velocidad que lleva el carro y estos son proyectados y aplastados. Muchas veces la proyección la genera un vehículo y el aplastamiento lo generan otros vehículos. Entonces, ahí es donde nosotros también debemos de tomar en cuenta esta situación, que no todos los vehículos cuando generan un atropellamiento o un aplastamiento son los culpables de ese cuerpo que se fue encontrando en ese momento. Entonces se deslindan muchas responsabilidades en ese preciso momento. Y aquí no nos va a interesar un punto importante, cómo cayó el cuerpo. ¿A qué me refiero? Si cayó en una porción de cúbito ventral o lateral. Aquí lo más importante es determinar el tipo de llanta que nosotros estamos viendo. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que tomar? En la piel se producen múltiples escoriaciones. Esas múltiples escoriaciones van a terminar con equimosis y también produce un dibujo en la superficie de rodamiento. Y esta superficie de rodamiento en ocasiones se llega a presentar la salida y proyección de las vísceras torácicas y abdominales, fracturas de costillas y de cabeza, fractura expuesta de huesos con proyección
de masa encefálica y fragmentos de huesos craneales. Y eso es lo que ocasiona todo este tipo de lesiones. Bien, ¿alguna duda, pregunta, algo? Porque hoy sí hemos terminado. Mande, Sharon. Sharon. Bueno, ¿me escucha? Sí, Bueno. sí. Buenas noches, doctora. Hola, Una buenas. pregunta. ¿Hay una posibilidad de saber cuando un cuerpo, pues, tiene varias marcas de las llantas de diferentes carros? ¿Se puede saber cuál fue el que, pues, fue el primer carro que generó la lesión para que la persona cayera? No, cuando cuando el cadáver, porque aquí vamos a hablar de un cadáver, ya un cuerpo, eh, primero se tiene que hacer estudios para saber hacia dónde fue proyectada la persona, primero. Posteriormente de saber cómo, tenemos que saber la velocidad, el tipo de impacto, hacia dónde tienen las primeras lesiones. Por eso es que se tiene que dividir el atropellamiento. Entonces, tú cuando tienes lesiones en las partes bajas, en las extremidades, entonces, por ejemplo, tú dices, no, tiene fracturas de tibia y peroné, entonces estamos hablando de un vehículo que es de bajo. Si tú estás hablando que tiene lesiones a nivel del abdomen, estás hablando de un carro de altura más o menos media. Pero cuando el cuerpo vuela y cae, si aquí el cuerpo no se atoró, porque aquí es la parte importante, si el cuerpo no se enrolla con la ropa a él mismo, entonces no nos va a permitir dar las huellas. Entonces pasan los del vehículo primero, entonces van a pasar los demás carros encima del cuerpo, pero estos son secundarios, ¿ok? Solamente es si el cuerpo pasa al hacer, en el momento de hacer arrollado, que pasa encima de él, entonces se podría saber. Pero es muy complicado, ¿sí? Porque en México, en otros países, sí se tiene, por ejemplo, las diferentes marcas de las llantas y de las grecas que tienen las mismas. Entonces, eso hace que las personas puedan determinar qué vehículo es por las grecas. Y aquí en México no tenemos eso. Entonces, no podríamos saber eso y es muy complicado determinar quién fue el primero. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un cuerpo que ya muchos carros pasaron encima. Entonces, las huellas pueden ser borradas por las otras mismas huellas. ¿Sí? Alfredo, Ok, gracias, doctora. de nada. Buenas noches a todos, a todas. Todo lo que estuvo ilustrando en cuanto a lesiones de atropello, eh, día afortunada o desafortunadamente, tuve de todos esos casos. Tuve aplastamientos de cráneo, en donde la masa encefálica sale proyectada a 15 metros. Tuve rodamientos sobre el cuerpo posterior a ser atropellados. Uno que me recuerda mucho dentro de lo malo, lo ilustrativo que fue el atropello de una persona de edad adulta que, que va al final de una procesión y que un policía, por llegar tarde a pasar lista, va rápido y piensa que va a alcanzar a pasar el señor. No pasa y lo agarra con su esquina anterior izquierda, lo proyecta, se impacta en el poste izquierdo del parabrisas, deja cabellos y restos de masa encefálica y tejido blando en esa parte del vehículo, y es proyectado, cae y está la salpicadura cuando cae al piso y tiene una lesión concordante
con, con el impacto y después hay un deslizamiento hasta quedar en su posición final. Yo dije que pues desafortunado, pero muy ilustrativo, explicando todas las fases de un atropello con un vehículo automotor o un automóvil más bien, por todo lo que ocurrió fue una patrulla la que utilizó la persona. Y también tuve la mala fortuna de haber intervenido como en 7 u 8 casos en donde los atropellados eh, atípicos y típicos fueron infantes de entre 3 y 8 años de edad, que prácticamente fue por la imprudencia de los acompañantes que no los perdieron el cuidado de ellos. En el caso de los niños menores, estos fueron a meterse abajo de las llantas, ya sea posteriores o medias, de vehículos de carga. Y cuando estos arrancan, pues atrasan a los niños. Y otro caso de un niño que sale con su bicicleta y la mamá, pues obesa, el niño le gana con la bicicleta, sale a la boca calle y en ese momento va pasando un auto a 20, 30 kilómetros por hora. Y aunque él trató de evitarlo, lo impacta con su esquina anterior izquierda igualmente y lo proyecta hacia adentro y le pasa encima. Más o menos digo, y todo lo que eso estaba diciendo ahorita en este aspecto, pues sí, es real y yo siempre, según mi experiencia, lo que vi, en un altísimo porcentaje tienen la culpa los peatones. Sí, y aquí, Alfredo, muchas gracias, pero una de las cosas que dice bien en esto es la baja velocidad, porque a veces la baja velocidad, como no lo proyectan ni hacia arriba ni hacia lo proyectan hacia enfrente, y al proyectarlo hacia enfrente, entonces es cuando le pasa encima la unidad. Entonces es muy, muy, muy ilustrativo. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por compartir esos puntos, pero sí es cierto. A veces entre menos velocidad lleve el carro, la velocidad te permite, y obviamente aquí estamos hablando de un niño, pero la velocidad de eso hace que vaya hacia adelante. Entonces, pues por más que quiera frenar la persona, es imposible. Recordaremos, los carros tienen su distancia, entonces el mismo peso del carro le va a ocasionar lesiones privativas de la vida. Entonces, sí es muy importante. Iliana Zúñiga. ¿Sí? Iliana. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Sí, sí. ¿Sí se me escucha, doctora? sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, mire, mi duda es acerca de las personas que se suicidan, que caen al arroyo vehicular y pasa el auto, ¿qué responsabilidad tiene el auto del atropello? Es muy buena pregunta, Iliana. Iliana. Ahora sí, Ahora sí, tu micrófono. Gracias. tu micrófono. Gracias. Lo que pasa es que es muy diferente. Si la persona se ahorcó y al momento de ahorcarse le quitas, le exime la culpa a la persona. Es más, el daño que le ocasiona el cuerpo al carro, pues no se le va a poder cobrar a la persona, pero ya se ahorcó. Pero en esos casos, sí te diré, no es culpa del conductor. Si la persona se ahorcó, queda la marca del ahorcamiento. Entonces, en ese preciso momento, porque hay personas que se cuelgan de los puentes peatonales, entonces, si en ese momento, por ejemplo, la cuerda, si entiendo bien tu pregunta es, la cuerda se vence, se suelta y cae un vehículo y le pasa encima, pues obvias razones no es culpa del conductor, es culpa del que se está ahorcando. Ok, pero yo decía de las personas que se arrojan, o sea, que se avientan de los puentes. Sin ser ahorcamiento, sin ser nada más que intento de suicidio, es lo mismo. La culpa no es, porque aquí acuérdate que siempre tiene que haber un golpe, ¿sí? El golpe es generado por el vehículo.
Entonces, aquí el coche o el carro, el cuerpo cae y llega es diferente. Al principio de la ponencia, en la definición, dice que la persona debe de tener los dos pies, por eso es típico y atípico el atropellamiento. Típico es aquella persona que tiene los dos pies en el suelo. Y atípico es aquella persona que utiliza, por ejemplo, las bicicletas, motonetas, motos, los patines que utilizan ahora. Entonces ese es atípico. Y aquí en este caso, la persona que se quiera suicidar de un puente y caer, la responsabilidad es de él, y más aparte, pues obviamente son los daños que le generan ahora sí al vehículo, porque es generada las lesiones. No, ahí no es la persona, no la estás atropellando de una manera. Eso es totalmente fuera de contexto. Ahí la persona culpable, pues obviamente es la que se quiere suicidar. Ok, muchísimas gracias. Voy a contestar una pregunta por ahí. Me la escribieron, pero no la alcancé a leer completamente. Quisiera comentar un caso que me ocurrió este fin de semana. Tuve un paciente que llegó por atropellamiento y en las fotografías solo se encontró fractura de ambos fémures. El señor nunca se quejó de dolor torácico ni abdominal. Se dejó hospitalizado para su manejo quirúrgico de las fracturas. Sin embargo, hizo de manera súbita un abdomen agudo causado por choque hipovolémico y consecuente muerte. Queda como lección que aunque no presente sintomatología, se debe con la cinemática. Claro que sí. Sí, Kenia, eso es muy importante. Fíjate que una de las situaciones, Kenia, que ahora sí vamos a hablar desde un punto de vista médico, lo que nosotros habitualmente vemos son las lesiones que presenta el paciente, o sea, cuáles son las externas, no las del abdomen. Siempre hay una contusión profunda, cerrada del abdomen. Entonces, aquí en este caso, lo primero que se tenía que ver, independientemente de la inmovilización que se hicieron en ambos fémures, pues ya estás, acuérdate, Kenia, que una vez que inmovilizas, aquí la parte importante, la inmovilización te va a quitar el dolor del paciente, pero siempre es mandarle a hacer un ultrasonido abdominal a todos los pacientes con trauma abdominal cerrado, es mandar a hacer un ultrasonido. Si puedes hacerle una tomografía, mejor, pero si no puedes, bueno, pues un ultrasonido para ver si no hay una lesión de víscera hueca o maciza. ¿Por qué? Porque siempre va a haber y va a depender de la edad. Recordemos que la edad siempre juega un papel importante. Entonces, por protocolo, hay veces en que, voy a poner un ejemplo, hay veces en que cuando trabajamos en un hospital y en ese hospital, que no sea de aquí, hablamos del Seguro Social, hablamos de los hospitales de seguridad para nosotros. El seguro, el IMSS, el ISSSTE y el ISSSTEP son gente que trabaja en esas áreas y está. Pero cuando se trabaja en hospitales particulares, también se tienen aseguradoras. Entonces, cuando se tienen aseguradores, se tiene un problema muy serio, porque cuando se trabaja en hospitales y llegan pacientes asegurados que tienen, y esta de esta aseguradora, de esta, tiene una póliza, una cantidad de dinero. Entonces, lo que menos quieren a veces gastar en esas pólizas es gastos innecesarios. Si lo más importante son las fracturas que tiene, pues a esas abócate, no del abdomen. Entonces, eso sí es muy importante, que aunque pareciera algo que ¿para qué voy a hacer esto? Es muy importante hacerle el ultrasonido, un rastreo y verlo. Además, ese choque hipovolémico yo creo que ha de haber sido una laceración hepática mínima la que ha de haber tenido ese paciente para que hubiera pasado un tiempo y el choque hipovolémico lo presentara después.
Entonces, como no sé si la persona no está, si no estaba consciente, pues obviamente hay un signo importante que es el abdomen en madera, que siempre nos va a dar la rigidez del abdomen cuando está la sangre. La sangre es una de las partes que siempre van a irritar en el abdomen, en cualquier parte, pero el abdomen se torna rígido. Entonces, pues a lo mejor ahí hubiera sido una revisión rápida, pero sí sirve, Kenia, de enseñanza esto, que no, ni dolor ni distensión, pero siempre hay que revisarlos. Ahí no hubiera tenido ruidos peristálticos el paciente. Acuérdense, o si no tiene ruidos peristálticos, tiene ruidos de lucha, porque cualquiera de los dos signos es lo que hubiéramos escuchado en el momento. Pero sí, Kenia, yo te doy toda la razón y por más que le busquemos un punto de más, a veces nada más nos abocamos a las lesiones aparatosas en el servicio de urgencias, primero las lesiones aparatosas y posteriormente lo que nos digan lo demás, revisarlo todo. Entonces siempre será muy importante la exploración física de los pacientes. No, yo tuve un caso, pero ese no tuvo que ver nada con atropellamiento, sino con un accidente vial. Me tocó en la noche, le tocó a un compañero, yo entré en la mañana y ellos venían conduciendo y se fueron a impactar a esta muchacha, venían sentada en las piernas, en la parte delantera de un carro viejo, grande, entonces venían varios muchachos. Se van en una curva, se estampan con un muro que está, y entonces a ella lo que es el tablero le pega en la región abdominal. Y aquí, Kenia, es todo lo contrario, Kenia, de tu caso. Ella tenía fracturas de rodilla, fractura de fémur, fractura de múltiples fracturas. Pero en este caso ella lo que sí decía es que me duele el abdomen. Ella se quejaba de esto. Y ahí era todo lo contrario a lo que tú me cuentas. Ella se quejaba de que le dolía el abdomen. Entonces ahora sí diré, cuando yo llego, bueno, así al revés, cuando yo llego a las 7 de la mañana, sufre un atropello, baja de y no le duele nada y se marcha a su casa sin dejar, ahorita lo leo, Alfredo, espérame. Entonces les cuento la triste historia de esta joven. Les termino de decir, ella se quejaba, llega uno a las 7 de la mañana, el accidente fue a las 4 de la mañana, entonces ya han pasado 3 horas. Entonces, vamos a hacerle un ultrasonido, y en el ultrasonido obviamente revela algo que se llama el líquido libre en cavidad. Obviamente, pues se mete directamente a quirófano, se pasa del transfer de la zona negra a la zona blanca. La joven venía hablando, en el momento en que la pasas, se cayó la muchacha. Obviamente hizo choque hipovolémico en ese momento, se hizo la cirugía, se hizo el empaquetamiento del hígado, se empaquetó para que no siguiera sangrando esta jovencita, se pasó a terapia intensiva y lamentablemente falleció. Aquí es todo lo contrario. A veces los pacientes sí te dicen y otros no te dicen, y sí queda como, Kenia, como anécdota que siempre será importante la exploración. Y me dice otro compañero aquí, dice Alfredo, un vecino sufre un atropello a baja velocidad, no le duele nada y se marcha a su casa, sin dejar que lo revisaran, al otro día muere. Al hacer una necropsia se encuentra daño en los órganos. Pues sí, por obvias razones, toda contusión profunda de abdomen siempre te va a dar alguna lesión. O sea, el intestino delgado, el intestino grueso, son órganos sumamente lábiles. ¿Qué quiere decir? Que se rompen con mucha facilidad, que tienen que ser manejados con mucho tiento, con mucha paciencia para no dejar que se puedan perforar cuando tienen una contusión, un golpe cerrado, profundo, que el intestino lo resiste,
Tenemos, aquí no es como el cerebro tiene el cuero cabelludo, después del cuero cabelludo tenemos el cráneo, después del cráneo tenemos las meninges y todavía nos falta el líquido cefalorraquídeo para defender al cerebro que nos siga mandando. En el abdomen nada más tenemos la grasa, los músculos y el peritoneo. Eso es todo. Entonces, cuando hay una contusión profunda, cuando hay una contusión en el abdomen, siempre se tiene que revisar. En ese caso, pues obviamente, Alfredo, esta persona, pues, lo llevó a la tumba solito él. ¿Por qué? Porque siempre se debe de revisar. A veces diré, no es necesario tan gasto de decir voy a darle una tomografía para que veamos el abdomen. Simple y llanamente, si existe un ultrasonido, mandarle a hacer un ultrasonido. Si en el ultrasonido no se ve nada, a ver, Alfredo, ¿qué dice? Dice Alfredo, como andaba medio happy, me parece que no procedieron contra el conductor porque parece que los policías no tomaron datos, esto de hace como 40 años, no le hicieron nada. Pues sí, Alfredo, es que al final de cuentas tiene que ver mucho el tipo pues es que sí, acuérdense que el alcohol inhibe muchas funciones y si la persona dice, no, pues no tengo nada, déjenme, pues al final de cuentas también no le vas a trabajar forzosamente a una persona que se está comportando hasta cierto punto agresiva con uno cuando uno no quiere atender. Si la persona dice, yo me quiero ir, aunque esté en tercer periodo de intoxicación etílica, pues se va, firma el alta voluntaria y te deslindas de toda responsabilidad en ese momento. Pero sí, desgraciadamente una de las cosas que suceden aquí es que si la persona presentaba lesiones importantes, las lesiones importantes que tenía la persona, tarde o temprano el desenlace va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque es sumamente importante tomar en cuenta. Les decía, los intestinos son muy, válgame la expresión, son muy lábiles. Le iba a decir sangrones, pero bueno, son muy lábiles, son fácil de romperse. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso. Entonces, cuando hay una contusión en órgano macizo, ya sea el hígado es muy noble. El hígado es un órgano que se puede regenerar, pero también tiene su forma. Y hay algo que todos los pacientes, y esta joven que yo les comentaba a ustedes del accidente, bueno, ella pasó a terapia intensiva y de terapia intensiva en una coagulación intravascular diseminada y se murió. Entonces, pero aquí la cosa es que ella sí decía, me dolía el abdomen. Entonces sí es muy importante que los atropellamientos, Ileana, creo que tienes la mano levantada desde hace rato y no te hago caso. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? Creo que no. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? Porque si se dan cuenta, hoy es mi última clase con ustedes y quisiera yo que si tienen alguna duda, pues de una vez estamos en tiempo para poder resolvérselas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Es lo mismo atropellamiento y arrollamiento o es diferente? Atropellamiento y arrollamiento. Es que una cosa es atropellar y otra es que sea arrollado. ¿Sí? Por eso es que por eso es la tipificación del atropellamiento. En el atropellamiento hay que se arrolla la persona porque pasa el vehículo encima del cuerpo. Entonces es atropellamiento. ¿Sí? Por eso es que son las 4 diferentes tipos. La clasificación está dividida en 4 para que de ahí bien venga, ahora sí, que fue
arrollado, que fue arrastrado. ¿Por qué? Porque el mismo vehículo le ocasionó esas lesiones, pero es atropellamiento. Nicolás, al contrario, gracias. Gracias, maestra. De nada, Noemí. Gracias por toda su participación y apoyo en todo. Muy interesante, también aprendí mucho en estas sesiones. Gracias. Gracias a usted, Nicolás, por todos sus apoyos y todas esas experiencias que también cuenta usted en su larga experiencia, porque esa experiencia la lleva uno en tantos pacientes que uno va viendo en esta vida. Kenia, también muchas gracias. Muchas gracias, Kenia. O sea, lo traté de hacer lo más comprensible posible para todos, para que captaran todos los conocimientos, porque es muy extenso hablar de medicina. Alfredo, mande usted. Maestra, arrollar sería que la persona se acueste bajo del auto y luego lo mueva el conductor, y es cuando pudiera ser arrollado. Me acuerdo por ahí algún caso que vi de una persona que se durmió bajo el auto y su tío salió, echó a andar el auto y se arrancó y siente que pasa sobre algo. Se Sí, detiene, pero detiene el vehículo, se regresa y ve que era su sobrino el que estaba allí. sí, pero en esta fase, entonces, por eso fue atropellado, pero en la fase de los 4 mecanismos que tiene el atropellamiento, fue arrollado. Por eso es que hay que saber, en el atropellamiento está el arrollado, que fue arrollado, pero dentro de eso está ese tipo, porque le pasa el vehículo encima, y ahí va el aplastamiento. Entonces, él no fue arrollado, fue aplastado. Por eso Gracias. sí, de nada, Alfredo. Tiene Reyes, muchas gracias. Gracias, Etienne es ahora sí voy a ser indiscreta. ¿Qué significa su nombre? Etienne. Etienne. Bueno, según yo, dicen que es coronación, porque es francés. Ah, muy interesante. Sí, bueno, es medio extraño. Sí, es un nombre diferente, uno no está acostumbrado a diferentes nombres, y entonces he tenido diferentes alumnos y compañeros con diferentes nombres, entonces, pero es interesante los diferentes. Muchas gracias, maestra. Gracias, Rosa Isela, por sus comentarios. ¿Alguna duda, pregunta? Quisiera yo resolverle las últimas dudas, porque a partir del jueves ya viene el otro maestro, con otros temas también sumamente interesantes de lo que ustedes están viendo de este diplomado. Gracias, Carla, por tus palabras. Muchas gracias. Gracias, Pau. Gracias, Sharon. Muchas gracias. Creo que no tienen dudas. ¿Qué hacemos con este tiempo, maestro Jonathan? Tenemos 15 minutitos. No, pues la verdad es que usted explica muy bien, maestra, pero no sé a ellos, a lo mejor alguna cosilla que ellos tengan que expresar en cuanto a alguna cuestión de dudas relacionada con algún tema pasado de los que vimos, o algún tema que ellos también quieran compartir con usted, pues adelante, maestra. Exacto. Estamos en la mejor disposición que usted le pueda contestar a ellos. Exactamente. Yo estoy diciendo de una vez, antes de que termine ahora sí que antes de que termine nuestro tiempo, podamos resolver esas pequeñas dudas que puedan tener, para que así ustedes, pues complementemos, porque acuérdense que las pequeñas dudas se hacen charquitos, y después de charquitos se hacen ríos, y de ríos se hacen lagos, y de lagos se hacen
grandes. Entonces, estamos en la mejor disposición para resolver esas dudas que pudieran tener. Vamos a echar volados, dice. Rosa Isela, no sé si volveremos a encontrarnos en otros diplomados. Aquí yo diré, el maestro Jonathan es la persona indicada en hacer estos diplomados, entonces. Sí, maestra, yo creo que sí vamos, ahorita estamos preparando otro diplomado en criminología forense y victimología forense, y vamos a preparar unos cursos. De hecho, le digo que vamos a tener ya algo ya presencial, también un congresillo por ahí que estamos preparando de ciencias forenses y el sistema acusatorio con abogados, con lo que serían con lo que serían forenses, entre ellos criminalistas y médicos forenses, que es lo que nomás nos está como que, pues ahorita hay muchas dudas en todo eso, ¿no? Cómo aplicar la mecánica de hechos, la parte de las lesiones, cómo interpretarlos el criminalista, porque de hecho hay mucha falta de desconocimiento en estos casos, entonces ahí sí es muy importante. Pero de que yo creo que usted va a estar con nosotros, no, yo estoy agradecido, aparte, la verdad, muy contento, la verdad, maestra, con todo su conocimiento que usted tiene. Yo creo que nos daría para otras 2 cursos más, pero tampoco la podemos explotar tanto, no hay que dejarla descansar, porque si no, pues entonces imagínese. Creo que le hicieron una pregunta, doctora. Estaba uno de nuestros chicos. De Nicolás, por ahí dijo algo chusco que le pasó. Yo les comparto algo cómico. Hace tiempo una persona al limpiar su pistola, esta se le dispara causándole la muerte y el policía entrevistado dijo que esa persona había cometido homicidio contra sí mismo. Eso sí me hizo un poco raro la forma en que lo tipificó. Ok, eso sí estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Sí, suele suceder que, bueno, pues es homicidio contra sí mismo, o sea, ya, no se suicida, ya es homicidio contra sí mismo. Entonces, bueno, es que no lo sabía cómo tipificarlo, Nicolás. Entonces, entonces digo, pues bueno, como le digo, pues es homicidio a sí mismo, ¿no? Pues, sí, exacto. Sí, algo que estamos viendo, doctora, mucho en esto es que a veces el criminalista le cuesta mucho trabajo en las lesiones en cuanto por armas de fuego. Me pasó en un caso que ahorita tenemos de un feminicidio. Bueno, lo tipifican como feminicidio, pero realmente no fue feminicidio porque, bueno, ahí el médico forense de aquí de la Fiscalía de Puebla lo tipifica como un disparo a quemarropa, le pone así, pero no era un disparo a corta distancia. Obviamente, si lo ponemos en el plano de sustentación del disparo por arma de fuego, pues la corta distancia hablamos que puede ser de unos 50 centímetros a unos 30 centímetros. Y, y lo tipifican y lo pone así, ¿no? En la mecánica de lesiones, ¿no? Entonces sí me impacta porque, bueno, ya hablando con el sujeto que estamos en la pericial esta de mecánica de hechos, nos damos cuenta que el disparo es a corta distancia, pero por el plano de sustentación que está, ¿no? Y bueno, los de la fiscalía en su teoría del caso manejan que es un feminicidio, cuando pues ahí tendríamos que hablar de los protocolos de feminicidio, ¿no? Y el protocolo, bueno, pues ya hablando con él, digo, pues para que hubiera un feminicidio, de hecho se llama feminicidio íntimo, cuando ocurre por pareja, ponémoslo así dentro del protocolo latinoamericano de feminicidio, pues ellos no toman esa parte, ¿no? Y ahí sí hacemos un contradictamen, ¿no? De la situación, y pues nos vamos a la tarea de decir que pues no, el médico forense realmente pues se está equivocando en la parte de la mecánica, en la mecánica de lesiones. Al final de cuentas, no es que yo voy a hacer interpretar la mecánica de lesiones, pero yo necesito tener la mecánica de lesiones y que no me cuadra con el trayecto y la trayectoria del disparo por arma de fuego, ¿no? es correcto. Y ahí, bueno, vamos a reclasificar el delito porque es un delito, obviamente un homicidio culposo, por el hecho de que el sujeto, pues, él estaba jugando con el arma, que ella lo iba a vender porque se iba a operar. Ella no tenía dientes en la parte de enfrente,
¿no? Desde la pareja que tenía anterior, pues la otra pareja sí la golpeaba, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que no existía como tal una parte de un feminicidio, ¿no? O sea, realmente él estaba jugando con el arma, se estaba viendo en el espejo, ella estaba en la parte de abajo, sube, abre la puerta, este cuate se espanta y cuando ella entra le dice, ¿qué haces? Y al no tener experticia en el disparo con un arma de fuego, se le sale el disparo y le da. El gran error que él cometió es que le puso el arma en las manos. Entonces tampoco el disparo, o sea, tampoco la mecánica de lesiones daba que ella se hubiera disparado, porque él decía que fue un suicidio, y yo cuando checamos esa parte le dije, no, a ver, dinos la verdad, porque aquí no cuadra, ¿no? La evidencia no miente, los indicios no mienten, y ya él dijo, ya a la mera hora, pues ya dijo, grabamos el video, y dijo, no, yo le disparé, pero nunca fue con la intención, o sea, ella salió de repente, el disparo se dio, y bueno, ahí aplicamos también la parte de la victimología, la perfilación criminal. Por eso es muy importante que lo que usted nos enseñó, de hecho, ve que nos enseñó los disparos por arma de fuego, pues digo, wow, ahora sí me doy cuenta que sí funciona tomar estos cursos porque son muy importantes para nosotros cuando ejercemos nuestro trabajo ya de peritos, peritos particulares y peritos oficiales, ¿no? Exacto. Sí, es que es muy importante el conocimiento de todo. Las lesiones son vastas y la anatomía y la fisiología y el funcionamiento de los órganos nos cuesta. Y si esto nos altera, imagínense también la bala. Entonces, siempre se necesita tener mucha pericia, el interrogatorio de las personas para saber si efectivamente, eh, pues la mecánica de hechos, como está diciendo maestro Jonathan, y de esa mecánica conocer bien cómo se hacen las cosas, porque de lo contrario, pues sí, la tipificación estaba mal, o sea, si no, pero al final de cuentas, como estamos ahorita pues no diré el boom, pero en México está mucho aquello del feminicidio, entonces todo el mundo ahorita está catalogando feminicidio a los casos. Entonces, quitarles el feminicidio a la persona, pues está causando muchos problemas, porque por lo mismo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, ahí sí, maestro Jonathan, sí tiene un problema que esperemos que los fiscales no tengan tanto problema, porque quitar la tipificación de feminicidio va a estar muy complicado. Sí, es un problema que estamos trabajando junto con la abogada y que de verdad en la cárcel al muchacho se le mueren los papás, bueno, afuera con lo de COVID se le mueren los dos papás. Híjole. Entonces, pues ahora lo estamos haciendo. Ya no es, de hecho, pues nos quedaron a deber dinero, pero pues ya no lo hacemos por, ¿cómo se dice? Por una ganancia, sino lo hacemos realmente por esta parte de profesionalismo. Nosotros habíamos quedado con los papás, los dos mueren por COVID, de hecho ya eran personas mayores, los dos mueren por COVID y ahorita lo estamos haciendo ya por un reto, ¿no? O sea, sí sabemos que la mató, o sea, eso estamos, porque tampoco vamos a defender a culpables, eso lo sabemos perfectamente, pero que por lo menos no, el feminicidio, si le dan feminicidio son 70 años, ¿no? Y el hecho de darlo y reclasificarlo como son los hechos de que fue un accidente, porque literalmente él no tenía ningún motivo para matarla, o sea, nada de motivos, porque él dice, pues yo no tengo, es más, ni ella andaba con otra persona, ni yo la golpeaba, o sea, nos llevábamos bien, el problema es que pues ella en unas semanas antes, pues había llevado esa arma porque se la habían dado, y ella la iba a vender para arreglarse sus dientes, pues yo creyéndome, haciéndome el He-Man, pues yo me puse a jugar ahí, pues ocurre este accidente, entonces, pero él dice, ¿no? Yo a los años que me den, yo lo voy a pagar porque yo sé que está pesando. Te das cuenta realmente del tipo de cosas, cómo tienes un sujeto, sin en cambio hay otros casos que la verdad, pues sí, no, hay que tener mucho cuidado cuando defendemos este tipo de cosas porque a veces el dejar a una persona libre y por nuestros dictámenes que pueden ser arreglados, entonces también habla mucho de nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre les he compartido la idea de que veamos si hubo errores, obviamente siempre vayan con un metadictamen,
y si pues si hay que contradecir también cosas de que no son las mismas, pues vamos con el contradictamen, ¿no? Eso sería lo ideal, y ya el trabajo le correspondería a la fiscalía, pues porque ellos tienen la carga de la prueba, ¿no? Nosotros estamos haciendo este trabajo. Pues le agradecemos mucho, doctora. La verdad, yo estoy muy contento. Le vamos a hacer llegar por parte también de la universidad y el colegio su constancia, valor curricular, obviamente, también de las horas que estuvo trabajando con nosotros. Alrededor de unos 7 días le llegan a usted, doctora, es vía electrónica, y pues les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros en este módulo. Pasamos al siguiente módulo con el doctor José Luis, y que es medicina legal y criminalística, ¿no? Ese es otro tema que va a tocar el doctor José Luis, y agradeciéndole a usted, doctora, todo su conocimiento, y créame que pues espero que nos veamos muy pronto en otro curso que nos quiera regalar usted con todo ese conocimiento. Claro que sí, estamos a la orden, y pues es para mí un placer para mí estar con ustedes, haberlos conocido, y dar una semillita para ustedes. Y una de las cosas, siempre tienen, dijera un maestro que me decía, estudio, 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 memoria, memoria, memoria. Esta carrera siempre será de estudio, memoria y observación. Recuerden siempre todo eso, y pues que nos vaya bien a todos. Les deseo lo mejor a todos. Muchas gracias por su atención, y compartirme todos los conocimientos, porque también es recíproco. Y muchas gracias a todos. Que te pasen todos una buena noche y el mayor de los éxitos para todos. Nos vemos, doctora. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo módulo, igual de 8 a 10 de las noches, martes y jueves. Gracias, doctora. Muchas bendiciones. Descanse usted. Hasta Gracias, luego. hasta luego.